a hablar la segunda parte de nuestro servicio a Dios. Ya vimos la primera parte, vamos a la segunda parte, amén. Prepare su cuerpo para los siguientes días, para ayunar 5 días. Vamos a ayunar del 23 al 27, amén. Vamos a demostrarle a Dios que le creemos a su palabra, amén. Y que queremos salvar a la gente en el nombre de Jesús, amén. Vamos a Marcos 16, versículos del 14 al 18. Estamos aprendiendo a servir a Dios. Yo le he enseñado que hay más de 17 dones de servicio, hay 5 ministerios, pero Dios a todos nos puso a predicar, amén. Y casualmente vamos a empezar esto. Dile al de al lado, casualidad. No, dile, no hay aquí casualidades. Todo Dios lo tiene planeado, amén. Vamos a recordar o aprender que debemos de predicar, amén. Es una forma de servir a Dios. Yo te voy a enseñar por qué hay que predicar y por qué Dios lo mandó. Yo te voy a enseñar que es una forma de servir a Dios, amén. Hay muchas formas de servirle a Dios, pero esta es una de tantas que Dios nos la dejó a nosotros, amén, a sus hijos. ¿Hay alguien aquí que sea hijo de Dios? Dile al de al lado, entonces tienes que predicar. Si eres hijo de Dios, tienes que predicar, amén. Ya lo encontró, Marcos 16. Ahorita voy a bajar a profetizarle a una persona que desde hace rato Dios me está hablando. Ahorita voy, permíteme tantito, Espíritu Santo. Espérame tantito, ya ve que el Espíritu Santo me empieza a meter presión a mí también. Ahorita voy, déjales, empiezo a enseñar, Espíritu Santo. Marcos 16 del 14 al 18. Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos después de haber resucitado, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Sí, los apóstoles, los que caminaron con él, así estaban, sí, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, el vecindario, la calle, los amigos, escuelas, y predicad el evangelio a toda criatura, de cualquier color, blanco, negro, amarillo, rojo, pelirrojo, lo que sea. Tenemos que ir a todas las naciones y a todo tipo de personas, chinos, japoneses, lo que se llame, mexicano, coreano. El que creyere de esos que se les predicó y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que predican, a los que creen en mi nombre. Señales de aquel que predica: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos. ¿Y qué va a suceder? Hasta ahí. El Señor nos ha mandado, y esta es una forma de servirle. Diga conmigo: predicándole a otro, enseñándole a otro. Es un mandato para todos. Es un servicio ¿para quién? Para todos. Pastor, pero yo no soy de púlpito. No, pero eres de afuera. Puedes predicar afuera también. Pastor, soy de púlpito, pero también tienes que predicar afuera. Tenemos que predicar tanto dentro de la iglesia como fuera de ¿dónde? Tenemos que enseñar tanto adentro de la iglesia como afuera de ella. Tenemos que hacer la obra de Dios adentro y afuera. Levante una mano, diga: adentro y afuera. Tengo que servir. Tengo que servir. ¿Y cómo podemos ganar almas? ¿Cómo podemos ganar almas? De dos formas. Hay de dos formas o dos métodos para ganar almas. Ya les hablé del ministerio evangelístico. Al evangelista, al que tiene el ministerio, se le hace fácil porque ya trae ese llamado de Dios, amén. Pero
no porque no seas evangelista quiere decir que ya no vas a predicar. El hijo espiritual de Pablo a Timoteo, él le dijo, haz obra ¿de qué? De evangelista. ¿Alguien ha leído las cartas a Timoteo? Le dijo que hiciera obra ¿de qué? Tenemos que hacer obra de evangelista. Las cartas a Timoteo son cartas pastorales. Y aunque tú seas pastor en la iglesia, maestro, tienes que hacer obra ¿de qué? De evangelista. ¿Tenemos que hacer obra de qué? Porque es una encomienda que Dios nos hizo a todos sus discípulos. ¿Alguien es discípulo aquí? Entonces tenemos que predicarle a la gente dentro y fuera de la iglesia. Amén. Tenemos que llenar lugares y que otros lugares se llenen. Amén. Vamos a contribuir en otros lugares para llenarlos. Amén. No importa si alguien vive muy lejos y tiene que ir a otra iglesia, no importa. Vamos a decirle que se congregue. Amén. Nosotros vamos a obedecer a Dios. Amén. Yo he aprendido, cada vez que voy a otro lado a predicar, a otro lado a enseñar, a otro lado a liberar, yo siembro allá y Dios me trae gente acá. Yo doy mi vida en otro lado y Dios me trae bendición hacia acá. Amén. Dios es bueno. Dile al de lado, Dios es bueno. ¿Cómo ganamos almas para Dios? De dos formas. Uno, ganamos almas a las multitudes, y número dos, personalmente. Cualquiera de las dos podemos hacer, o podemos hacer las dos, de acuerdo a la habilidad, la unción y el poder que cada uno tiene. Amén. Vamos a ver el número uno. Vamos a ver que Jesús y que los apóstoles y que los de la iglesia primitiva le predicaban a las multitudes. ¿Cómo podemos evangelizar? A las multitudes. El evento que vamos a tener va a ser a las multitudes, pero algunos ya le han ido predicando a gente. Amén. Vamos al primer ejemplo. Felipe el evangelista, después de ser diácono, pasó a ser ¿qué? Evangelista. Hechos capítulo 8. Así que todos mis evangelistas que tengo aquí, métanle velocidad. Amén. No estén durmiendo. Quiero que me traigan gente. Dile al de al lado, si eres evangelista tienes que traer gente. Son señales. Si alguien dice soy evangelista, las señales es que se convierte la gente. Amén. El que es maestro tiene la señal de que la gente aprende con él. El que es profeta tiene las señales de profeta. Amén. El que es apóstol se mueve en los 5 ministerios. Sana, resucita, libera, muchas cosas hace. Amén. Bien. Vamos a enseñar primero que se debe de evangelizar a las multitudes. Hechos capítulo 8, versículos del 5 al 8. Felipe empezó como diácono, empezó sirviendo a las mesas, no se brincó el proceso, sino que pasó por él hasta que Dios le dio el ministerio de evangelista. Dice así: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente o las multitudes unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Un evangelista tiene señales: liberación, expulsión de demonios, milagros y sanidades. Dice que los demonios, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, y esto dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos, ¿cómo eran? Porque siempre el que predica la palabra trae señales. Amén. Dios lo respalda. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿A quién le predicaba Felipe? A las multitudes. ¿A quién le vamos a predicar nosotros? ¿Es bíblico? Sí. Sí. Versículo 40 de Hechos 8. Nada más que algunos, los que me están viendo por este medio, por internet, hay que predicar, hay que llenar las iglesias. Si tu iglesia está vacía es porque nadie predica. Si su iglesia no pasa nada es porque nadie ora, ayuna y se entrega a Dios. Quiere que pasen cosas, hay que predicarle a la gente. Versículo 40. Pero Felipe se encontró ahora en Azoto, otra ciudad, acá en Samaria, y pasando, fíjense, pasó por esa ciudad, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea.
¿A quién le predicaba Felipe? A las multitudes. ¿A quién le debemos de predicar? Jesús le predicaba a las multitudes. Mateo capítulo 4. Así que si quiere unción, póngase a servir. La unción no es para soñar con los angelitos, ¿verdad? Es para servir. 4:17 de Mateo, y luego de ahí del versículo 23 al 25. Yo voy a activar esta unción evangelística a partir de hoy, amén. Voy a impartir la unción de evangelista, amén. Porque Dios nos va a dar una grande victoria, amén. Y si Dios nos mueve, vamos a tener una campaña cada mes, amén. Vamos a predicar el evangelio. No vamos a hacer una iglesia estática ni dormida, amén. Vamos a predicarle a la gente, vamos a obedecerle a Dios. Y usted va a ver lo que Dios va a hacer con nuestras familias y con nuestra vida, amén. Bien, dile al de al lado, hay que predicar. Dile, ya no te duermas tanto. Dile, despiértate, porque Cristo está listo para usarte. Yo voy a impartir esa unción evangelística a partir de hoy, amén. Bien, dile al de al lado, listo para recibirla. Se recibe con fe, amén. Bien, 4:17. Desde entonces comenzó Jesús, después de que fue tentado por el diablo, salió Juan el Bautista, ya había sido entregado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir a las multitudes, es lo que debe de predicar, el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué va a predicar? El arrepentimiento. En el otro versículo decía que Felipe predicaba a Cristo y a este resucitado. Pablo predicaba a Cristo y a este resucitado. ¿Usted qué va a predicar? A Cristo, que Él vino, murió y resucitó para que tuviéramos vida. ¿Y vida en qué? Y usted va a predicar que la gente que se arrepienta. ¿Dónde va a llevar a la gente usted? Eso era lo que predicaba Jesús. ¿Qué es lo que va a predicar usted? Era lo que estaba predicando. Versículo 23 al 25. Se va a desatar una unción ahorita en unos minutos. No crea que se me ha olvidado que le tengo que ir a profetizar a alguien aquí. Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Por qué recorría? Porque las multitudes venían siguiéndolo. Enseñaba en las sinagogas de ellos. Ya te enseñé que Jesús hacía el reino. El reino es enseñar, predicar, sanar y liberar. Ese es el reino, eso es lo que hacemos. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos. Predicaba adentro y predicaba afuera. Enseñaba adentro y enseñaba afuera. Y predicando el evangelio del reino. ¿Qué le vas a predicar a la gente? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Quiere decir que le predicaba a las multitudes? Sí. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos. ¿Y qué hacía el Señor Jesús? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Los vamos a sanar en el nombre de Jesús. Y le seguía mucha gente desde Galilea, Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado, ¿de quién? ¿A quién le evangelizaba el Señor Jesús? A las multitudes. ¿A quién le vamos a evangelizar? Versículo 1 del capítulo 5. Para que vea que también le enseñaba a las multitudes. Y viendo a la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Versículo 2 del 5. Y abriendo su boca, ¿qué hacía? Todos los ministerios son a multitudes o individuales. Gracias por su amén. Yo siento el poder de Dios. No sé cuánto aguante aquí enseñándole, pero tenemos que ser activados en el poder de Dios. Jesús me ha enseñado cómo Él envió a los 12 a predicar el evangelio. Y luego envió a 70 y les dio poder y autoridad. Amén. Ejemplo 3 de predicarle a las multitudes. Pedro le predicaba a las multitudes. ¿A quién le predicaba Pedro? A las multitudes. Hechos capítulo 2.
Pedro también le predicaba a las multitudes. Versículo del 14 al 41, dice la Biblia que vino el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto, y Pedro se paró a predicar, a evangelizar. ¿A qué se paró Pedro? ¿A qué nos vamos a parar nosotros, iglesia? ¿Cuánta gente conoces? Pregúntale al de al lado, ¿cuánta gente conoces? ¿A cuánta ahora le has predicado? ¿A cuánta le debes de predicar ya? Dile al de al lado, pero ¿cuánta? Dile. Dile, tú eres el próximo Felipe, el próximo Esteban, el próximo Pedro. Jesús le dijo, haré de ti pescador de hombres. Si algo le dio el Señor Jesús a Pedro fue una unción evangelística, y se cumplió ahí en los versículos de más adelante. Así que en esta noche levante su mano, yo recibiré una unción evangélica para ir por las multitudes. Tocaré las multitudes bajo el poder de Dios. Es tiempo de echar la red y que se llene de peces. Recibo la presencia de Dios. El denuedo de Dios vendrá sobre de mí para que la gente se multiplique en el reino de Dios, ya sea cantando, ya sea enseñando, ya sea predicando, pero la gente se va a convertir, ya sea sanando, ya sea liberando. Algo sucederá en mi vida hoy. Algo viene sobre de mí hoy, y es el poder del reino. Dile al de al lado, vamos a predicar. Este es el año agradable. Es el año de restaurar el doble. Siento el poder de Dios. No puedo parar de decirlo. Dice que Pedro entonces, poniéndose en pie con los 11, dice que se habían reunido ahí en la fiesta de Pentecostés. Se reunían más de 3 millones de personas, tanto que luego no había ni lugar para hospedarse, que se quedaban en la calle. Dice, alzó su voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, dice, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oír estas palabras. Jesús Nazareo, varón aprobado por Dios. Vea, predicaba Jesús, Pedro, para que prediques de Jesús, no de ti. Varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, a cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Está hablando que murió y resucitó, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque esta mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David,
que murió y fue sepultado, y su sepulcro está ahora con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, ¿a quién iba a levantar? A Cristo, para que se sentase en su trono. Le está hablando de su muerte, sepultura y resurrección, que es lo que tienes que predicar, y que ahora está sentado a la diestra de Dios y que Él está vivo. Y viendo antes, habló de la resurrección de Cristo. Y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo: el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, porque Dios estaba respaldando el evangelismo de Pedro. Le habló de su muerte, le habló de que vino del cielo, de que vino a la tierra, de que murió, resucitó, y de que vino a darles vida y vida en abundancia. Eso es lo que tienes que predicar. Dile al de lado, eso es lo que tienes que predicar: la obra y muerte de Jesús. Dile, tienes que predicar de Cristo y Él te va a respaldar. Amén. Dice ahí, al oír esto, se compungieron de corazón. No dice se emocionaron. Cuando alguien predica en el alma, se emocionan, y nada más su emoción dura un rato. Al oír esto, se compungieron de corazón. Eso está en el Espíritu. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Qué predicaba también Pedro? ¿Qué vas a predicar a las multitudes? ¿Qué vas a predicar? Arrepentíos y bautícese. Ya ve cómo es importante bautizarse, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día bien poquitos. ¿Cuántos? Una predicación ungida y poderosa. ¿Cuántos añadieron a la iglesia? Una multitud de 3,000. Vea lo que Dios está haciendo. Por eso le estoy diciendo: créale a Dios, traiga a la gente, háblele de Dios. Dios va a hacer su obra, Él nos va a respaldar. Yo estoy convencido que tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Más adelante en el capítulo 3, versículos del 11 al 26, Pedro levantó al cojo, y dice que cuando lo levantó al cojo, empezó a danzar dentro de la iglesia, y dice que todos se le acercaron y oyeron su predicación. Y en esa segunda predicación a las multitudes, ¿cuántos se arrepintieron? 5,000. Imagínense que en 2 predicaciones suyas se conviertan 8,000. Vea lo que podemos hacer, pero tenemos que creerle a Dios. Si estamos sin hacer nada y sin invitar a la gente, no va a pasar nada. Hasta donde creamos, Dios nos va a respaldar, iglesia. Se lo digo convencido. Si seguimos mirando cómo muchas iglesias se vacían, así van a acabar. Pero si empezamos a predicar y a creerle a Dios, siempre vamos a tener una iglesia llena y poderosa y ungida y respaldada por Dios. No seamos conformistas. Dile, no seas conformista. Dile, es la obra de Dios y Él va a respaldar su obra. Pero hay que predicarle a las multitudes. ¿Alguien quiere hacerlo conmigo? Alguien va a llevar el evangelio del reino a donde quiera que esté parado.
Es tiempo de alcanzar a las multitudes. Es el último tiempo, esta es la gran cosecha. Estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que salvar las vidas en el nombre de Jesús, las más que podamos. No importa si es por el radio, la televisión, el internet, tenemos que creerle a Dios. Y yo estoy convencido que Dios me ha mandado gente que está convencida, que quiere predicar, que quiere servir a Dios, que quiere recibir la unción para alcanzar las masas, que quiere recibir la unción para predicarle al perdido, al necesitado, al enfermo, al que está endemoniado, será libre bajo el poder de Dios. Esta es la generación que Dios está llamando a traer la cosecha gloriosa de los últimos tiempos. Esta es la generación que recibirá la mayor unción de la historia. Esta es la unción que vencerá al diablo por medio de la sangre de Jesucristo y por la palabra de su testimonio. Esta es la generación que va a caminar con el poder del reino y va a predicar el poder de la resurrección de Jesucristo. Esta es la generación que va a hacer que cierre la iglesia católica algunos templos. Esta es la generación que va a cerrar algunos templos mormones, algunos templos de los testigos de Jehová. Esta es la generación que se le va a acabar el negocio a los budistas. Esta es la generación que va a llenar otras iglesias y va a levantar otros lugares. Esta es la generación que ha creído a Dios. Yo estoy convencido de la gente que está a los pies de este ministerio. Son personas que se mueven en los 5 ministerios. Es gente que le ha creído a Dios, que va a romper las ataduras, quebrar las obras del diablo. Dile al de al lado: yo estoy convencido que Dios me usará. ¿Sabe por qué hay tanta división en las iglesias, tanta murmuración y chisme? Dile al de al lado: ni me había dado cuenta. Porque no predican. Porque el que está trabajando no está perdiendo el tiempo en que Chana o Juana, calza del 20, está predicando de Jesucristo. Porque hay tanta envidia entre los pastores y tanto pleito entre los pastores. ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? ¿Sabe por qué han perdido la visión? Están predicando el evangelio del reino y el diablo se está burlando. Dile al de al lado: ya basta. Deja de ver de qué número calzo y mejor ponte a predicarle al patón ese mejor. Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 4. Es 4, perdón, 4 del 1 al 5. Sí, Hechos 4, no es 5, es 4. Dice: hablando ellos al pueblo, ¿a quién le predicaban? A las multitudes. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guarda del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo. Ya Dios se los había prestado para que les enseñaran y no pudieron. Y ahora que se levantan unos que sí creen, ya se enojan. Dile al de al lado: no te vayas a enojar cuando veas que yo sí le creo a Dios. A muchos les pasan como estos. Dios te dio el llamado, Dios te dio la visión, Dios te dio la unción y está desperdiciada. Y dice Dios: no la usas, empiezo a usar a otro. Y entonces el otro ves cómo tiene resultados y todo. Y te pasa lo mismo. Dile al de al lado: ponte a trabajar, a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Dice que los jefes de la guarda del templo y de los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones, ¿cuánto fue? 5,000 en 2 predicaciones. De humilde Pedro, de humilde pescador, ¿cuántos se convirtieron? 8,000 en 2 predicaciones. Hay que predicarle también a la gente personalmente. Ya vimos que a las multitudes, si Dios te dio esa gracia y ese poder, predícale a las multitudes. Pero si no, puedes predicarle a una persona personalmente. Y de las 2 se va a agradar Dios.
Cada uno conforme Dios le dio, úselo, ya le he enseñado. Al que le dio mucho, use todo ese poder. Al que le dio menos, use ese poder. De todos modos es Dios glorificado. El apóstol Pablo decía, unos predican por presunción, otros por ser admirados. Yo predico por esto, pero ¿qué me importa? Y de todos modos Cristo está siendo predicado. Tú debes de predicar de Cristo, amén. Dile al de al lado, tú predica de Cristo y no te compares con nadie. Dios te ha capacitado a ti, te ha ungido a ti, te ha bendecido a ti, te va a levantar a ti. Yo te lo he dicho, te va a levantar a ti. Felipe también le predicaba a las personas individualmente. Hechos capítulo 8. Le predicó un etíope y el Espíritu Santo lo movió a predicarle a uno. Dios no se olvida de las multitudes ni de una persona. No se olvida, Dios tiene cuidado. Dile al de al lado, solamente hay que ser obediente. Si Dios nos pide predicarle a las multitudes, ¿qué vamos a hacer? Si Dios nos pide predicarle a uno, hay que ser obediente. Dile al de al lado, solamente hay que ser obediente. 26 al 39. Y un ángel del Señor le habló a Felipe, vea, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó, vea la obediencia, y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, no podía tener hijos, era infructífero, pero Dios lo salvó, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y le empezó a predicar. Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, una sola persona, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, las buenas noticias. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide de que pasen 10 años si ahora ya creí? El que cree se puede bautizar. ¿Qué impide que yo sea bautizado si ya creí? Si ya acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a pasar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco. ¿Y qué pasó? Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Eso puede pasar antes de que venga el Señor. ¿Puede ser arrebatado alguien? Sí. En la Biblia solamente habla de dos gentes que han sido arrebatadas: Elías y Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Felipe también le predicaba a una persona? ¿Sí o no? ¿Cuántas personas tú solitas has agarrado que les puedes predicar? Jesús también le predicaba a una persona. Todos saben la historia de la samaritana. Jesús fue a Samaria y fue al pozo, y ahí ¿a quién se encontró? A una samaritana. Dile al de al lado, a una mujer que tenía 5 maridos. Y yo creo que tú conoces a gente que tiene menos defectos que esa samaritana. ¿Quién te dice que tú puedes decidir a quién predicarle? ¿Quién te dijo que tú puedes hacer distinción de personas? Felipe no hizo distinción de personas. Dijo el ángel, ve allá, y fue. Y luego el Espíritu Santo le dijo, acércate al carro. Y él no dijo, es negro, es que ese eunuco está maldecido, es nunca dijo eso Felipe.
sino hasta se sentó con él. Usted debe de saber que la mentalidad judía, un gentil es como un perro. Es una persona no deseable. Los judíos son elitistas, hacen distinción de personas, pero Felipe obedecía a Dios. Dile al lado, ¿quién te dijo que tu compadre no puede alcanzar de Dios? Nadie, todos tienen, nadie tiene compadres. ¿Quién te dijo que aquella persona que algún día te dañó no puede ahora escuchar de Jesucristo? ¿Quién te dijo que aquel que quería matarte ahora no puede escucharte? Dile al lado, no hagas distinción de personas. Jesús tampoco hizo distinción de personas. Dice la Biblia que la samaritana dijo, judíos y samaritanos no nos llevamos. Y aparte era mujer. Y si hubieran visto al Señor Jesús, ya hubieran visto a la samaritana, ya está de loca con ese señor. No le hubieran dicho así a la samaritana. Y ese señor ya cayó. Hubieran dicho, ¿sí o no? Los que pasaron al lado de Jesús. No, ya cayó el sexto, ya cayó, ya. Y no sabían que le estaba predicando. ¿Qué te importa si aquel que digan lo que digan? Tú predícale. Si no tiene reputación esa persona, si es mala, tú párate ahí, que digan lo demás lo que quieran. Tú háblales de Jesucristo. Jesucristo les dijo, los judíos sí sabemos lo que hacemos. La salvación vino de los judíos, la ley vino de los judíos. Los samaritanos adoran lo que no saben, nosotros sí sabemos. Y le dijeron, tienes 5 maridos y el que no tienes. Y la mujer le dijo, me parece que tú eres profeta. Y el Señor le dijo, ve y háblale porque te voy a confrontar. Y la mujer abrió su corazón y se arrepintió, tanto que creyó que le trajo a la ciudad. Y le dijeron a la mujer, ya no te creemos por lo que nos dijiste, ahora nuestros ojos lo ven. Jesús también le predicaba a uno y a las multitudes, no hacía distinción de personas. ¿Por qué hacemos distinción de personas? Tú no decides quién debe de venir a la casa de Dios, decide Dios quién va a venir a la casa de Dios. Dice la Biblia que Jesús o Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No eres tú, es Dios. Apolo sembró, Pablo regó, pero Dios es el que da crecimiento. Dios es el que añade iglesia, Él es el que va a añadir. Y sirve que te arrepientes por ahí para que no andes dando mal testimonio. ¿Sabes por qué no le predicas a tu vecino? ¿Sabes por qué no le predicas a tu familiar? ¿Sabes por qué? Porque seguramente tienes un mal testimonio. ¿Sabes qué? Posiblemente digas groserías en frente de ellos. ¿Sabes qué? Posiblemente les debas dinero. Posiblemente tengas algún asunto que arreglar. Por eso a lo mejor no les predicas. Pero el Espíritu Santo te dice, te me vas y te me arreglas, te me vas y le pagas, te me vas y te ordenas, porque yo voy a salvar a tu familia. Te me vas a pedirles disculpas y a ponerte en orden. Tú no eres quien decide a quién voy a salvar. De todos modos, Dios dice, si tú no vas por tus familiares, yo voy a mandar yo voy a mandar a quien sí va a ir a predicarles y lo voy a poner al lado de ti. Dile al lado, más te vale que empieces a dar buen testimonio. El carcelero se llevaba tan bien con su familia que cuando Pablo dijo, no te mates, aquí estamos, cree en el Señor Cristo y serás salvo tú y tu casa, y lo llevó y juntó a toda tu casa y su casa se convirtió y se bautizó en ese mismo día. Igual Cornelio tenía buena relación con su familia, tanto cuando vino el ángel dice, tus ofrendas y tus oraciones han subido para memoria de mí. Hechos capítulo 10, le dijo, ve por uno que le dicen Simón, está de aquel lado, le dio la dirección y lo mandó. Pero como Cornelio sí tenía buena relación con sus amigos, con sus familiares, dice que cuando llegó Pedro, llegó y le dijo, ay, ya entendí la visión, ya entendí, dice que les predicó y él les dijo, ustedes saben que un judío no puede entrar a la casa de un gentil, pero vine porque he entendido que lo que limpia a Dios yo no lo puedo hacer inmundo, y lo que Dios quiere salvar yo no puedo quitarle eso. Así que Dios nos habla en esta noche, lo que tú no quieras hacer, lo que tú no quieras predicar, Dios va a enviar a otro en tu lugar, Dios puede usar a otro. Así que no hagas distinción de personas, así que te alineas con tu familia, así que te alineas con tus ex amigos, porque necesitan escuchar el mensaje de salvación a través de tu boca, necesitan escuchar la palabra que tú ya tienes, necesitan escuchar la revelación y lo que Jesús ha hecho. Así que vas y te ordenas en el nombre de Jesús ahora. Dile al de al lado, mejor que profetice. No, dile, está profetizando. Deja de decir groserías y de estar de mentiroso.
Por ese mal testimonio no les puedes predicar, porque todavía siguen diciendo que tú como eres, que para ser como tú mejor se quedan así. Dile al de lado, mejor me quedo callado y cambio. Hechos 20 siento el poder de Dios. Dile al de lado, ya, límpiate el sudor, ya va a acabar, ya va a acabar. Esto lo hacía el apóstol Pablo. Y está hablando él, ya lo tiene. Hechos 20, del 20 al 21, dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. ¿Cómo? Públicamente a las multitudes. ¿Por dónde? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. ¿A quién le predicaba Pablo? Diga, a las multitudes y personalmente. En una iglesia llena, pero también en una humilde casa donde se reunían. Dile al de lado, hay que predicar. Y hay que arrepentirse de pasada, dile. Para que el compadre se convierta. La comadre. ¿Cómo le voy a hablar si te ando de chismosa con mi comadre? Le dices, comadre, la he regado. Te he maleducado. Pero me arrepiento y ahora reconoce a Jesucristo como yo. Te voy a enseñar que Jesucristo ya me cambió. Daniel capítulo 12, versículo 3. Profeta Daniel. Vamos allá. Aquí hay algo profetizado. ¿Alguien va a predicar? Es un mandamiento. No es si te gusta. Doce 3. No le hace. Los que ahora se fueron de vacaciones esta semana regresarán y verán este video. Doce 3. Alguien alabe a Dios. Sus lugares, ya. 12:3. Dice así: los entendidos, está hablando de los últimos tiempos, resplandecerán. ¿Hay aquí algún entendido ya? Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Escucha la profecía. Y los que enseñan o predican la justicia a la multitud serán como las estrellas a perpetua eternidad. Yo me encontré aquí. Yo no sé si alguien se encontró conmigo. Si alguien ya entendió la misión de Dios en esta tierra. Si alguien quiere resplandecer y brillar como una estrella, tiene que pararse a hablar de lo que Cristo hizo con él. Tiene que hablar. El apóstol Pablo dijo, si no predicara, dice, encomienda se me ha dado. Dile al de lado, se me ha encomendado a hablar de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Por eso Dios te sanó y por eso te sana. Por eso te liberó, para que tú vayas y le digas a la gente, no te vine a hablar del empachado ese que está ahí. Te vine a hablar lo que Cristo realmente hizo en mi vida. Me sacó de las drogas, me sacó del alcohol, me sacó de la inmoralidad, me sacó de donde me sacó. Solamente fue su poder. Y dile eso a la gente, Jesucristo tiene el poder. No fue ningún otro Dios, solamente fue Él. Yo no era nada, mas Él me rescató y me hizo un príncipe de su pueblo. Ve y háblale a la gente lo que Cristo ha hecho en ti. Demuéstrale con la Biblia lo que has vivido, lo que has experimentado, cómo lo has sentido y lo has vivido. Dile a la gente quién es Jesús, pero en tu vida, no en un yeso, no en un barro. Lo que sientes y lo que experimentas y cómo Él te ha escuchado y cómo Él te escucha. Dile a la gente, yo quiero que Jesús te escuche como a mí me ha escuchado. Yo quiero que te sane como a mí me ha sanado. Yo quiero que haga lo mismo que hizo contigo o aún puede hacer más.
Ese es el mensaje que Dios nos ha dado. Predicar que Él vino, murió, resucitó. A predicarle a la gente que se arrepienta, que vuelva a Dios, que Dios los ama. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dile a la gente, hay dos lugares eternos. ¿A cuál quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Al infierno va todo aquel que no quiere nada con Jesús, y al cielo va todo aquel que camina con Jesús todos los días. Yo te amo tanto, amigo, primo, vecino, que no quiero que te vayas al infierno. Quiero que te vayas al cielo conmigo y que alabes al Señor en espíritu y en verdad. Quiero que le entregues tu vida. Es que no puedo dejar el alcohol. Sí puedes, porque todo lo hemos podido con Cristo que nos fortalece. Dile a la gente, entrégale tu corazón, entrégale tu vida, entrégale tus emociones, entrégale la depresión, entrégale la soledad. Es que mi marido me dejó, sí, pero Jesús aquí está para no dejarte. Es que me dejaron, no importa, Jesús te resucitará, te levantará. Él es el Padre, Él es el defensor de los huérfanos y las viudas. Él es el Señor todopoderoso. Él es el esposo de los que no tienen esposa. Él es marido para los que no tienen marido. Él es el todopoderoso. Dios nos ha dado el mensaje más poderoso, el mensaje del reino. Jesús les predicaba el mensaje del reino. Tú tienes la verdad. Dios respalda la verdad. Dios te respalda si le predicas la verdad. Tú predica la verdad, habla la verdad. Proverbios 11:30. Siento el poder de mi amado Señor. Santo Dios. No nada más este mes, tenemos que predicar toda la vida. Dile al de lado, toda la vida. Dile al de lado, para eso te pusieron un maestro, dile. Gracias, dile, gracias. Orabas por un pastor, ya te contestaron. Querías crecer, ya te contestaron. Ahí eso no estaba en mis planes, pues ahora te los agrando. No. Lo bueno que me ama. 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas para Dios, ¿qué es? ¿Quieres ser sabio? ¿Qué vas a hacer? Ay, pastor, pero yo trabajo. Pues predica donde trabajas. Tengo mucho trabajo, pues vas a tener más trabajo. A ver, que Dios dijera, pues no predicaste, ahora te quedas. ¿Verdad que Él no es injusto? Gracias, gracias. Dile al de lado, hay que predicar, hay que hablar del verdadero Dios viviente, del que salva las vidas. Déjeme sus cosas ahí, apláudale a Dios. Santo Dios, póngase en pie. Y primero, si no ha predicado, esto apenas es el empiezo, empiece a pedir perdón. Si ha dejado de predicar, pida perdón. Si está mal con aquellas personas que ya le habló el Señor, pida perdón y empiece a arreglar su vida. Pida perdón ahí, pida perdón. Si no ha hablado de Dios, yo te pregunto, ¿cuánta gente le has predicado el último año de tu vida? ¿Cuántas personas has traído a una iglesia? Santo Dios, ¿cuántas personas estás discipulando? Pídele perdón a Dios, dile: Señor, había tomado en poco el llamado, Señor, me arrepiento, Señor. Padre Dios, aquí estamos, Señor, y como iglesia, Señor, yo como autoridad, Señor, no solamente doy la cara cuando es que nos vas a bendecir, sino también cuando nos exhortas. Yo pido perdón, Señor, porque soy responsable de la alimentación de este lugar, soy responsable de la capacitación de este lugar, soy responsable de la activación en este lugar, Señor, soy responsable, Señor. Padre Dios, si hemos fallado como iglesia, Señor, si no hemos predicado como debemos
predicar. Hoy me arrepiento, Señor, en el nombre de Jesucristo. Hoy me arrepiento, Señor. Pido perdón, Señor, en esta noche, Señor. Nos has traído, Señor, porque nos vas a activar, Señor, ahí por las almas, Señor. Padre Dios, si hemos estado ociosos, Señor, perdiendo el tiempo, Señor, en las cosas del mundo, distraídos en las cosas del mundo, Señor. Padre Dios, hoy me arrepiento, Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor, junto con este pueblo. Creemos, Señor, te creemos, Señor, en el nombre de Jesús, y vamos a ir por todas esas vidas en el nombre de Jesús. Los que me están viendo por este video, empiécense a arrepentir. Dios los está llamando a la vida eterna, a la vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Si tu vida no estaba dando fruto en esta área, pídele perdón a Dios en el nombre de Jesucristo. Si estabas distraído, pídele perdón a Dios. Si tu boca la estabas usando para maldecir, para ser malediciente, pide perdón a Dios, porque de tu boca no puede salir agua dulce ni agua amarga. Dios te llamó para predicar su palabra, entiéndelo. Te trajo de las tinieblas a su luz admirable. Dile al Señor: aquí estoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre Dios, aquí estamos pidiéndote perdón de todo corazón, Señor. Padre Dios, gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. El Señor Jesús envió a los 70 y luego a 12, y dice que les dio poder y autoridad para echar fuera demonios. Santo Dios, santo, recibe, recibe, recibe ahora. Recibe, ve por el perdido, ve por la gente, cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. El gadareno fue liberado de unos de 5,000 demonios y predicó en Decápolis. Dios ha hecho más cosas por ti que el gadareno. Dios ha hecho más que ti, que la mujer de flujo de sangre. Dios te ha dado más milagros, te ha dado más cosas. ¿Qué esperas para ir a predicarle? Oro por ti, oro por ti, oro por ti en el nombre de Jesucristo. Predica en el metro, en donde quiera que estés. Háblales del Dios vivo. Levanta tus manos, no las bajes ahí. Recibe, 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 recibe. Vamos, vamos. Vamos, díselo ahí, vamos. Dios, recibe denuedo para hablar. Recibe revelación para hablar de Dios. En el nombre de Jesucristo. Si alguien aquí tenía alguna dolencia, alguna enfermedad, venga aquí, Dios lo va a sanar. Oro, Señor, por pídele que te ponga una persona que conoces, para que le prediques a esa persona. Dile: Señor, ponme a esa persona, Señor. Dame el nombre, dime a quién le predico, Señor, en estos días, y lo voy a traer a tu casa, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oro por esa persona que le vas a predicar, o a esas personas que le estás predicando. Declaro que llegan a la casa de Dios y son instruidos y enseñados. Declaro que Dios te usa. Cuando esa persona te diga: me siento mal, ora por ella, libérala y sánala en el nombre de Jesús. Lo declaro ahora en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el Señor, apláudale a Él. De agua viva, de agua viva, clama mi ser, clama mi ser, clama mi ser por río de agua viva, de agua viva. Aleluya.